Estados Unidos es el principal socio comercial de El Salvador y en aquel país viven cerca de 3 millones de salvadoreños, muchos de ellos indocumentados. A partir de esa realidad, ¿cómo debe desarrollarse la política exterior de El Salvador ante la administración de Donald Trump, que ha endurecido las acciones anti-inmigrantes? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros. Con nuestros invitados esta noche estaremos haciendo una reflexión sobre las visitas de altos funcionarios de Estados Unidos y México y la visión de la política exterior que debería prevalecer a favor de los intereses nacionales. Queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios Leonardo Bonilla. Él es diputado independiente, también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Diputado, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, William. Un placer acompañarte y un saludo a toda la población salvadoreña, particularmente a aquellos que ya descansan. Bueno, perfecto. También agradecemos a Carlos Saade, él es diputado del Partido de Oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena, integrante también de la Comisión de Relaciones Exteriores. Diputado, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, William, ¿cómo has estado? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora, queriendo conocer más sobre la situación del país. Bueno, excelente. Hay dos acontecimientos inmediatos que son muy relevantes para nuestro país y el primero, vamos a entrar no en el orden cronológico, ¿no?, sino en términos de importancia también. El próximo domingo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, estará en nuestro país, se reunirá con el presidente Nayib Bukele y estamos, revisando desde luego la información que se ha conocido sobre esa importante visita a nuestro país y obviamente hay dos puntos neurálgicos ahí, ¿no?, que tiene que ver con el tema de inmigración y también el hecho de que para el día domingo se espera entonces que haya la firma de la prórroga del convenio de la instalación del Centro de Monitoreo de Estados Unidos ahí en Comalapa. Y obviamente se va a hablar ahí también, entendemos, del tema de cooperación, ¿no?, porque pasa por la parte de cooperación y economía. Pero bueno, en principio, Leonardo, yo creo que es importante conocer cuál es el análisis que están haciendo ustedes, en este caso, cómo se observa, digamos, esta visita para el próximo domingo. Definitivamente la evaluación es 100% positiva desde mi punto de vista. Y es que lo hablábamos detrás de cámaras, es una cuestión de intereses entre dos países. Estados Unidos ha apoyado por mucho tiempo a El Salvador en materia de cooperación internacional, lucha contra la droga, el tema de la inmigración, pero todo esto no es así por así, o sea, no es nada de gratis, lo decíamos, pero siempre y cuando sea legítimo creo que podemos apoyarnos entre las dos naciones. ¿Cuál es uno de los principales intereses de Estados Unidos en este momento? Bueno, la lucha contra la migración. Y se ha dicho mucho que si Estados Unidos quiere evitar las migraciones masivas hacia su país, pues tendrá que también apoyar en la región de donde proviene la mayoría de migrantes, que por ahora es Latinoamérica, pues tendrá que apoyar a aquellos países de donde proviene mayormente la migración con la cooperación internacional al punto que puedan evitarse los principales problemas que la motivan. En El Salvador, por lo menos, son el tema de la falta de oportunidades y el tema de la violencia. En otros países pueden ser otras las motivaciones y en ese sentido Estados Unidos va a ir dando cooperación que vaya enfocada en restar estos problemas y evitar así la migración. Es decir, sí, Estados Unidos ha apoyado. ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, de alguna manera pues Estados Unidos tiene esa política, como lo tienen otros países desarrollados, de apoyar a economías crecientes y países en vías de desarrollo, pero también tiene intereses particulares de Estados Unidos, no quiere mayor flujo de migrantes hacia su frontera y en ese sentido tendrá que ver de qué manera puede restar. Y ese es el objeto de la visita de Mike Pompeo este domingo. Espero pues por el bien del país que hayan acuerdos importantes entre el presidente y el secretario de Estado. Sí, bueno, la comunicación oficial, que es la que se ha conocido públicamente de parte de la Embajada Norteamericana en nuestro país, dice, esto es textual, dice que en San Salvador el secretario Pompeo se reunirá con el presidente Bukele para dialogar sobre nuestro interés en compartir o reducir la migración ilegal y apoyar los esfuerzos del presidente Bukele orientados a generar oportunidades económicas, combatir la corrupción y contribuir a que El Salvador sea un país fuerte y autosuficiente. El secretario dice, fortalecerá la cooperación bilateral en materia de seguridad al firmar
la extensión justamente del contrato de un centro aéreo contra el narcotráfico y promoviendo nuestros esfuerzos conjuntos, dice, para fortalecer la capacidad de los organismos de aplicación de la ley salvadoreña en apoyo a la seguridad nacional de Estados Unidos. A ver, Carlos, entonces, ¿cuál es la visión que se tiene sobre este caso, partiendo de que hay en este comunicado en breves líneas se resume, ¿no?, el objetivo de la visita? Claro, yo creo que más que todo hay que ver la confianza que estamos regenerando de parte de Estados Unidos. Durante muchos años pasamos siempre cooperando entre los ambos países, siempre cooperando entre ambas naciones, pero existía cierto temor, cierto resguardo de parte de ambas naciones por la política de cada uno de los estados. Hoy vemos cómo Estados Unidos poco a poco va recuperando la confianza en El Salvador, que me parece excelente, la política exterior de cómo se está manejando. Yo creo que lo primero que hay que felicitar, y algo que también trae de regreso esa confianza de parte de Estados Unidos, es el tema de Venezuela. La posición que dio la canciller ante la Asamblea General de la OEA, manifestando que conoce este gobierno, manifestando que estamos del lado del pueblo venezolano, que estamos del lado de la democracia. Yo creo que eso es parte de lo que viene también y que trae al secretario al país. El secretario Pompeo estará únicamente en 4 países y El Salvador es uno de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Claro, necesitamos reducir la migración irregular hacia Estados Unidos, pero no porque Estados Unidos nos los está pidiendo, sino que porque nosotros como salvadoreños debemos darle mejores condiciones de vida a nuestra población. Parte de ello es combatir la corrupción, combatir la inseguridad. Claro, la inseguridad también tiene que ver con el combate a la narcoactividad. Sí. El Salvador es uno de los países de tránsito de drogas, pero gracias a este centro de monitoreo, gracias a este centro aéreo que tenemos aquí en el país, sí estamos haciendo muchas capturas. Estaba leyendo unas declaraciones del presidente Bukele creo que esta semana, donde decía que en El Salvador, a diferencia de Honduras, nosotros logramos el decomiso de muchas más toneladas de droga que lo que puede hacer Honduras. Y eso que somos un país más pequeño. O sea, con esa extensión de territorio, pero con el apoyo de Estados Unidos, es justamente lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que buscar. Ahora bien, Leonardo, aquí hay un tema de intereses, ¿no? Estados Unidos tiene sus propios intereses, El Salvador los tiene, desde luego también. Entonces, ¿cómo hacer para llegar a puntos de común acuerdo, digamos? El tema de inmigración ya está claro, ¿no? El presidente Bukele también lo reconocía y decía, bueno, ahí hay un tema de lo que el país ha hecho o no ha hecho, ¿no? Y eso es lo que está provocando la inmigración, pero también cómo se involucra Estados Unidos en términos de la cooperación. Entonces, ¿cómo lograr esos puntos de intermedio y donde confluyan los intereses, que no necesariamente a veces son coincidentes? Primero, reafirmar lo que dijo Carlos. Tenemos que luchar contra la migración irregular, no porque Estados Unidos no lo pida, sino porque El Salvador tiene que darle las condiciones a sus ciudadanos para poder desarrollarse. O sea, ¿qué tanto estamos haciendo la tarea en El Salvador? ¿Desde cuándo Estados Unidos viene apoyando a El Salvador? Por el mismo interés. El interés de que se desarrolle El Salvador para que hayan las condiciones necesarias y evitar que emigren hacia Estados Unidos. Claro. Desde hace mucho tiempo. Ese es el interés constante de Estados Unidos. En algún momento el presidente Trump se ha visto en oposición a seguir ayudando a El Salvador. ¿Por qué? Porque mucha de la ayuda que venía para El Salvador fue mal invertida, los planes no funcionaron, la inversión que se hizo tal vez no fue en las áreas específicas en las que podía atenderse las necesidades. Hemos visto cómo la violencia no se ha reducido, sino que ha incrementado. Hemos visto cómo el mismo tema de la falta de oportunidades no se ha reducido, sino que ha incrementado. Hay menos oportunidades en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Lleva a desincentivar al cooperante a poder seguir ayudando a una nación en la que no va a funcionar su ayuda y que la migración sigue creciendo. ¿Qué es lo que se busca en este momento entonces? Bueno, que ahora los planes que se van a platicar y dialogar con el presidente Nayib Bukele sean ejecutables, que sean factibles. Me imagino yo que el secretario de Estado vendrá a preguntarle al presidente Nayib Bukele cuáles son los planes, en qué se va a invertir la cooperación de Estados Unidos, y después de un análisis decir el secretario de Estado al presidente Donald Trump, en efecto, El Salvador tiene un plan que hoy se ve viable. Y por otra parte también creo que el combate a la corrupción es determinante, porque ha habido y se ha conocido
de que las cooperaciones, no solo de Estados Unidos, sino de otros países, también ha sido mal invertida y también ha sido cooptada por la corrupción. Esto no permite que la ayuda al final llegue realmente a las familias que lo necesitan y esto evite la migración, sino que también la fomenta al final de cuentas. Bueno, perfecto, vamos en este momento a hacer la primera pausa comercial. Regresamos con más. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos en 8 en punto. Nuestros invitados en estudio: Leonardo Bonilla, diputado independiente, también Carlos Saade, diputado del partido Arena. Bien, tengo una inquietud en términos de cómo se garantiza o cómo se puede garantizar, diputado Saade, por ejemplo, los derechos de los compatriotas en una circunstancia bastante particular que está viviendo Estados Unidos en medio de una situación preelectoral, que este tema de inmigración desde luego ya es un tema estrictamente electoral, ¿no? Entonces, ¿cómo en medio de esa efervescencia poder hacer algo? En el pasado, recuerdo cuando los legisladores, incluso de Comisión de Relaciones Exteriores, habitualmente iban al Congreso de Estados Unidos, había reuniones con congresistas, con senadores, había un poco de lobby, ¿no? No hemos visto eso en los últimos meses o el último año, en la nueva legislatura. Entonces, yo creo que es bueno saber eso, entonces las dos partes, la garantía de los derechos, pero también qué está pasando en la Comisión de Relaciones Exteriores. Bueno, la garantía de los derechos a quien corresponde es al órgano ejecutivo. Cancillería es quien tiene que estar al frente de esto por medio de la red consular. Ahorita pues, la canciller ahorita está en Washington junto a la embajadora, creo que ya regresaron, pero básicamente estaban cabildeando para ver qué podíamos hacer como país para apoyar a nuestros hermanos salvadoreños que están en Estados Unidos. La Comisión de Relaciones Exteriores que está haciendo, pues siempre mantenemos ese espíritu para ver cómo podemos apoyar al órgano ejecutivo, cómo podemos apoyar a Cancillería, cómo podemos apoyar a El Salvador para poder ver cómo sacar adelante a nuestros hermanos en el exterior. Recientemente se hizo una visita, creo que hace unos 6 meses, 8 meses, a la frontera sur, a ciertos centros de procesamiento de migrantes para constatar las condiciones bajo las cuales estaban siendo tratados. Hemos visto que estas últimas semanas ha salido un problema básicamente de hacinamiento, donde pasan más de 40 días en este centro de procesamiento, condiciones que no tienen, que se han denunciado, que no hay cepillos de dientes, que no hay comida, que no hay agua, pero recientemente el Senado de Estados Unidos aprobó, creo que 4.600 millones para poder afrontar esta situación justamente. O sea, no necesariamente para profundizar entonces en la persecución a los inmigrantes, porque aquí hay un poco todo ese dilema, ¿no? Hasta qué punto toda esa ayuda que puede haber ahí en Estados Unidos al interior, o esas decisiones que se toman, no termina afectando más a los compatriotas, por ejemplo. Claro, esto va a ser dirigido para los centros de procesamiento, va a ser dirigido para estos centros donde están resguardados nuestros hermanos, donde están resguardados tanto centroamericanos, salvadoreños, mexicanos, básicamente para poder enfrentar esta crisis que está viviendo Estados Unidos. El informe que presenta la oficina de aduanas, el oficial de la oficina de aduanas, básicamente ya venía diciendo, eso fue hace como un mes aproximadamente. Desde entonces ya se sabía que venía una crisis. Desde entonces se sabía de que el presupuesto de estas instituciones, tanto fronteras como aduanas, etcétera, no iba a ser suficiente para poder básicamente paliar lo que se estaba viviendo de tantas personas que están siendo procesadas en este momento. ¿Qué podemos hacer? Estar alertas con nuestra red consular. ¿Qué podemos hacer desde la Asamblea? Pues conocer cuál es el plan que trae la Canciller ahora, que ya conoce más de cerca la situación.
Ya. Es probable, diputado Bonilla, que en un momento determinado entonces también conozcan la opinión de la ministra de Relaciones Exteriores. Efectivamente, ¿no? El lunes inició un proceso, una gira, reuniones muy importantes que desarrolló allá en Estados Unidos, en Washington, y que es esa parte que un poco se reclamaba en el pasado, ¿no? Que se decía, se ha abandonado mucho el esfuerzo de hacer lobby, que es importante hacer ese lobby, el acercamiento con congresistas, senadores, con funcionarios norteamericanos allá en la Casa Blanca, que eso se había descuidado. Ahora tal parece que hay una iniciativa, hay más beligerancia, por lo menos en términos de responder, pero ¿cómo se observan esas acciones? Me interesa saber el caso de la Asamblea Legislativa, porque en el pasado habían más visitas, ¿no? Y ahora no hemos visto nada de eso. Bueno, también hay que entender que el gobierno anterior, lejos de acercarse a Estados Unidos, generó una distancia. El tema de apoyar a países que al final no están en la lógica internacional en la que tal vez nosotros podamos compartir y que en algún momento pues son hasta detractores de Estados Unidos. Nosotros no debemos convertirnos, por supuesto, tampoco en defensores de Estados Unidos. Tenemos una relación de amistad con Estados Unidos como la tenemos con otros países, pero aliarnos con el enemigo del que nos está ayudando creo que tampoco no es una acción lógica. Esto lo que generó es distanciamiento entre Estados Unidos y El Salvador. Ahora, pues, para bien, creo que hay que aplaudir la disposición del presidente de la República de acercar las relaciones con Estados Unidos. Eso pasaba también anteriormente, que la Asamblea Legislativa era la que gestionaba a través de una delegación de diputados de diferentes fracciones. O sea, esto era entonces un poco el tema del cabildeo. Ausencia de la acción, la gestión. Ausencia de liderazgo. Y tampoco la moral que no tenía el partido de gobierno, que en su momento también pues es el que tendría que haber liderado este tipo de cabildeo, después de ir a arremeter en contra de Estados Unidos, ir a pedir el apoyo. Ahora creo que sería congruente que si el actual gobierno salvadoreño está en la disposición de fortalecer nuevamente la relación con Estados Unidos, creo que la canciller tendrá también ese espacio y nos dará a la Asamblea Legislativa el espacio para poder ir a cabildear con los diferentes senadores oportunidades que puedan permitir que nuestros salvadoreños que ya residen en Estados Unidos puedan tener mejores garantías y también abordar de forma integral el tema de los migrantes. Ahora, la canciller también ha hecho visitas con salvadoreños que residen en Estados Unidos porque el tema es bien amplio. También las atenciones que se dan en los consulados fue descuidada durante mucho tiempo por este gobierno. Bueno, es un mal de hace muchos años, pues, pero los gobiernos tienen que ir fortaleciendo también las atenciones a los salvadoreños que ya están residiendo fuera de nuestras fronteras y creo que es un avance importante. Ahora, los pasos que está dando el gobierno creo que podrán ser evaluados dentro de los primeros 100 días o más. Sí, por ahora estamos haciendo análisis o expectativas sobre las diferentes estrategias que están aplicando en temas de seguridad, en temas de relaciones internacionales y otros, pero la evaluación habrá que hacerla en un momento en el que estas medidas ya puedan empezar a generar algún tipo de frutos. Y claro, no, la visita del próximo domingo de Mike Pompeo, el secretario de Estado, es una visita después de Donald Trump, digamos, es el segundo hombre de importancia en la Casa Blanca. Entonces, muy importante el que haya tenido en todo caso esa deferencia de ser esa parada en El Salvador, ¿no? Esto dice mucho de la relación que podemos tener ahora con Estados Unidos, más allá de si compartimos las políticas del presidente Donald Trump, que, pues bueno, igual él tiene sus políticas en Estados Unidos, el presidente Bukele tiene las suyas y serán criticables, pero cada nación es soberana y tendrá la posibilidad de ejecutar sus propios planes. Pero eso no impide que nosotros podamos buscar ese acercamiento y que la Casa Blanca haya designado en la visita a El Salvador implica que algún tipo de buena relación espera que haya entre los salvadoreños, entre los gobiernos, y que esto pueda terminar no solo en la cooperación de Estados Unidos hacia El Salvador, sino en que esta cooperación genere realmente resultados que vayan enfocados en los intereses de ambos países, en que los salvadoreños tengan resueltas algunas de sus necesidades básicas y que esto evite de alguna manera la migración irregular y que también Estados Unidos no esté recibiendo grandes cantidades de migrantes, no solo de El Salvador, sino de otros países en los que también habrá alguna especie de intervención. El tema también del narcotráfico, en la medida que El Salvador luche fuertemente en contra del narcotráfico, se restará la cantidad de droga que llega a Estados Unidos. Y es esa la política que tenemos que buscar, una política de acercamiento. En algunos casos vamos a diferir de las políticas que se establecen
en Estados Unidos, como se establecen en muchas partes del mundo y se difiere, o otros países del mundo difieren con nuestras políticas. Sí, pero claro. Lo importante es generar esos acuerdos que vayan en beneficio al final del salvadoreño. Pues, sí. De eso se bueno, trata. y mientras tanto, para mañana justamente está prevista ya la visita de Marcelo Ebrard, el ministro de Relaciones Exteriores de México. Estará en este país también, se va a reunir con el presidente Bukele, estarán haciendo una gira al interior del país por el tema agroforestal que van a desarrollar. Hay ahí un programa que se denomina Sembrando Vidas, 50.000 hectáreas y un beneficio para unas 20.000 familias. Platicamos de esto después de la pequeña pausa comercial. Regresamos. Bien, los medios internacionales están retomando este hecho que ocurrirá el día de mañana. Por ejemplo, CNN está diciendo que Nayib Bukele, el presidente de Salvador, y Marcelo Ebrard, canciller de México, se reunirán este viernes, es decir, mañana, en San Pedro Mazahuat, a unos 45 kilómetros de la capital salvadoreña. El fin primordial del encuentro, dice, es lanzar el proyecto bilateral de siembra de 50.000 hectáreas de sistemas agroforestales. Estos fondos de $30 millones fueron donados por México dentro de las estrategias para crear empleos y disminuir la migración indocumentada que afecta a los países de Triángulo Norte, México y desde luego Estados Unidos. Diputado Saade, a ver, yo creo que este es otro encuentro importante que está previsto para el día de mañana y decíamos en el corte, bueno, nada ocurre por casualidad, ¿no? Mañana viene el canciller Marcelo Ebrard de México y el domingo tenemos entonces la visita de Mike Pompeo. O sea, el tema de inmigración en el fondo de todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo ver el encuentro de mañana? ¿En qué contexto? Porque aquí se está hablando mucho de, bueno, sí, México está redoblando todo el tema de las medidas antiinmigrantes, Guardia Nacional desplegada en la frontera norte con Estados Unidos, en la frontera sur con Guatemala. Entonces, pero al final de cuentas también México comprometido, $30 millones, una especie de donativo que están ahí a través de este programa. Claro, recordemos ahorita qué fue lo que ha pasado con México, entre México y Estados Unidos en los últimos meses. Hubo una guerra comercial, Estados Unidos amenazó con cobrar o incrementar los aranceles que cobraba a ciertos productos mexicanos. ¿Y en qué resultó todo esto? Al final es en el alto a las personas migrantes que atravesaban México previo a que pudieran llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Todo está relacionado. ¿Por qué México ahora viene a invertir o quiere invertir $30 millones en nuestro país? Justamente para empezar a ayudarnos nuevamente a generar las condiciones de vida de las que hablamos. Necesitamos mayor comercio, necesitamos mayor inversión, necesitamos mayor seguridad. Entonces, esto es básicamente lo que estamos viendo. Estamos viendo un apoyo de dos países para que El Salvador mejore, para que nuestras personas, nuestros salvadoreños se queden aquí esperando cumplir sus sueños acá en el país, para que podamos salir adelante todos los salvadoreños. México ahorita igual está atravesando una cierta crisis con respecto a las personas que van de camino a Estados Unidos, por la última decisión también de Estados Unidos, que tiene que ver con las personas que piden asilo. El asilo ahora para Estados Unidos, las personas que llegan a la frontera sur y solicitan el asilo, previamente lo tienen que pedir en un país tercero. O sea, México también se está convirtiendo en un lugar para que los salvadoreños puedan asilarse. Y es justamente lo que tenemos que evitar, mejorando las condiciones de vida de los salvadoreños. Bueno, y a propósito de tercer país seguro, en el caso, por ejemplo, de Guatemala, el presidente Jimmy Morales estaba previsto que el pasado lunes asistiera a una reunión con Donald Trump, pero eso se frustró después de que la Corte de Constitucionalidad le dijo, no, usted no está facultado para este tipo de acuerdos, ¿no? O sea, pero lo que estamos viendo, vuelvo a ese punto, ¿no? Hay endurecimiento de las acciones contra los inmigrantes, eso está claro, ¿no? Y lo está haciendo México, Guatemala también está tomando sus decisiones, aunque no firmó ese acuerdo con Donald Trump, Jimmy Morales, pero parece que hay otras acciones. En los últimos días hemos visto, quizás como pocas veces, sí, ya detenciones de inmigrantes en Guatemala. Entonces, el punto aquí es, volvemos entonces, a hacer la plana implica en nuestro país es corregir todo el problema que tenemos en la inseguridad y en el tema de la inversión, por ejemplo, en la generación de empleo. Correcto, al final nosotros, cada país tiene que salir adelante para su gente.
Todos nosotros tenemos que salir adelante justamente para mejorar y para tratar de ser un lugar donde las personas quieran quedarse. No debemos de convertirnos en solo exportador de personas. Tenemos que ser de verdad ese país donde quieran llegar personas. Porque al final, si nuestros salvadoreños, si nuestros conciudadanos van hacia otros países, eso les incrementa a ellos el gasto. Entonces al final ellos tienen que velar por sus propios intereses. Y eso es lo que estamos viendo. Estados Unidos, que piensa que invertir en nuestro país es más barato que seguir invirtiendo en nuestros hermanos salvadoreños que llegan pidiendo un asilo, que llegan huyendo de la inseguridad, que llegan buscando un mejor futuro. Que sí, estamos en todo el derecho, claro está, pues. O sea. Ahora bien, diputado Bonilla, entonces, ¿cómo de aquí hay un fuerte desafío en medio de todo esto, ¿no? Porque cómo evitar que entonces todo este tema de cómo se van endureciendo las acciones, cada vez más imposibilitando que los salvadoreños puedan transitar hacia Estados Unidos, por ejemplo. Ya más dificultades migratorias ahí en el paso por Guatemala, no se diga por México. Entonces, pero bueno, ¿cómo evitamos de que el país entonces no se vaya convirtiendo en una olla de presión que no tenga una válvula de escape? Eventualmente el país, pues sí, ese ha sido, ¿no? Es exportar salvadoreños hacia Estados Unidos. O sea, lamentablemente así. Entonces, ¿cómo evitamos que al final de cuentas se vaya acercando toda esta situación y que nos vaya rebasando? Porque la respuesta que se debe dar en materia económica y en materia de seguridad tiene que ser rápidas y efectivas. Bueno, definitivamente hay que reconocer que no tiene una tarea fácil el presidente de la República, pero creo que también él lo sabe. Y entender que entró con medidas, habrá que evaluarlas en el mediano o corto plazo, fuertes en contra de la criminalidad, es uno de los temas que se ha entendido genera la migración masiva, la migración irregular masiva, y ha entendido que tiene que atacar primero el tema de la inseguridad en El Salvador. En la medida que los planes contra la criminalidad le surtan efecto a este gobierno, se verá reflejado también en el desplazamiento forzado, que es una de las causas que también se están analizando dentro del Pleno Legislativo, que genera la criminalidad, particularmente de las pandillas. Si los planes contra la criminalidad que se están ejecutando en el mediano plazo tienen su respuesta, definitivamente va a reducirse en un buen porcentaje la migración irregular. Pero luego, o más bien no luego, paralelo a la ejecución de estos planes contra la criminalidad, viene también la generación de oportunidades. Sí, claro. No estamos hablando solamente de generar empleos, que es uno de los grandes resentimientos de la población, porque también se van buscando mejores oportunidades económicas, sino también del tema del emprendedurismo y otros que pasan por también atacar el tema de la extorsión. No hay emprendedores porque vos pones tu negocio y a los 2 días pues ya tenés la renta en tu negocio. Entonces, estas dos áreas son las 2 áreas, a mi criterio, y bueno, creo que vamos a coincidir con muchos políticos en este sentido, que debe atacar el Ejecutivo. Entonces estamos viendo un triángulo que bien elaborado podría ser funcional. Por una parte, el establecimiento, no el establecimiento, sino el fortalecimiento de las relaciones, particularmente con Estados Unidos, a fin de obtener ayudas y también luchar contra la migración irregular, pero también estamos viendo el combate contra la criminalidad, que tengo mis reservas en algunos casos, pero espero, por el bien de mi país, que estos tengan asidero y que tengan un resultado, y estaré apoyando esas iniciativas siempre y cuando considere que van a tener un resultado viable. Pero en el corto plazo no vamos a esperar a que funcionen los planes de seguridad. De forma paralela tiene que empezar el Ejecutivo también a ejecutar un plan en el tema de generación de oportunidades. De nada va a servir que la violencia se reduzca en grandes niveles si no tenés satisfechas tus necesidades económicas que te permitan por lo menos tener la alimentación y lo básico en tu casa. Y esas son las 2 grandes áreas que ya se identificaron que generan la migración masiva, al menos en El Salvador. Sí. Ya dijimos, en otros países habrá que hacer esas evaluaciones. Entonces, este triángulo para mí, si se logra llevar a buen término, podrá generar esas condiciones que permitan que Estados Unidos entienda que realmente nosotros estamos trabajando en esos planes, y lo hablábamos también. Guatemala está implementando alguna serie de medidas también que van a afectar a nuestros migrantes, pero es que hay que ponernos en los zapatos de cada uno, y si a nosotros nos pidieran también que evitemos el paso de los migrantes de Nicaragua, de Honduras o de otros países, pues también tendríamos que ponernos a trabajar en ello para tener el fortalecimiento de las relaciones y también contar con esa cooperación. Lo mejor, pues, obviamente, en un mundo ideal, es que no exista la migración irregular. Sabemos el riesgo, claro, más allá del daño que le pueda causar a Estados Unidos,
Sí. Es el mismo riesgo que corren nuestros compatriotas en ese camino que no es Sí, nada bueno. y este día, bueno, conocimos la encuestadora Mitofsky, dio a conocer un resultado de este sondeo que tiene que ver con el tema de la seguridad de nuestro país, y ese resultado está indicando que el 81% de los encuestados apoyan el plan control territorial implementado por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Vamos a una pausa, regresamos. Bien, les decía entonces en el segmento pasado al cierre que el 79.3% de los salvadoreños cree que el presidente de la República, Nayib Bukele, está realizando un buen trabajo para combatir la delincuencia en El Salvador, de acuerdo a esta consulta Mitofsky que ha sido publicada este jueves. Y bueno, aquí solo el restante, 17.3%, ha expresado que el mandatario está realizando un mal trabajo, pero el 79.3% dice que el presidente está haciendo un buen trabajo en combatir la inseguridad. Diputado Saade, un poco entonces cómo ir leyendo estos resultados, porque esto tiene que ver también entonces, decíamos, el tema de la inmigración, pues sí, un poco lo que Estados Unidos puede hacer, México en este caso con la parte de la cooperación, pero también El Salvador haciendo su plan, corrigiendo todos esos problemas que han sido crónicos en el tema de la inseguridad, pero el presidente eventualmente tiene mucho respaldo. Claro, bueno, igual nosotros como partidos políticos, nosotros como Arena estamos en toda la disposición de apoyar cualquier tipo de iniciativa que venga a combatir la inseguridad. Creemos que El Salvador tiene que mejorar. Nuestro mayor problema es la inseguridad. El mayor problema que enfrenta día a día al salvadoreño común es la inseguridad. Saber si va a regresar o no va a regresar a su casa. Lo que estamos viendo de parte del presidente Bukele en estos días, al menos le está generando confianza, está despertando confianza en la población, que las cifras de la encuesta lo dicen, pero igual falta mucho por hacer, falta muchísimo por hacer. No se trata solo de empezar a capturarnos, sino que tenemos que empezar a ver que todo el sistema judicial comience también a funcionar, porque de nada nos sirve capturar a un montón de gente, topar las Bartolinas y al final no se pueda condenar a las personas que de verdad estén cometiendo delitos. Lo que es un apoyo que tenemos que dar entre todos los órganos del Estado, entre todas las instituciones del Estado y al final entre todos los salvadoreños. El Salvador nos corresponde a todos. El Salvador nos corresponde y todos tenemos que hacer nuestra tarea para ello. Ahora, en la Asamblea Legislativa, ya tendrán en sus manos ahí la propuesta sobre los $200 millones a través de un préstamo internacional. Entonces, se esperaría que el Partido de Arena pueda endosar su respaldo. Tengo entendido que ya llegó el ministro de Hacienda a la Comisión de Hacienda a explicar sobre los fondos del BCIE, que son estos 200 millones. Por el momento no tengo claro si se va a apoyar o no se va a apoyar. Lo que sí queremos es que nos expliquen a detalle cierto en qué se va a utilizar este dinero. No solo por el control que tenemos que tener como asamblea, sino que también porque ya se han aprobado en este mes y medio que tiene el presidente, casi 2 meses, ya se han aprobado más de creo que 60 millones para combatir la inseguridad. Entonces también estamos viendo que nos vamos endeudando y no solo se trata de eso, tenemos que ver resultados, tenemos que ver en qué se va a utilizar. Y por supuesto que si va a mejorar, va a traer un beneficio a la población, por supuesto que lo vamos a apoyar. Sí. Diputado Bonilla, ahora, todo esto va por fases, ¿no? El presidente anunció el plan control territorial, que ese es el nombre, es la sombría de todo lo que se está haciendo, pero ya se anunció la segunda fase, que tiene que ver con oportunidad. Y en esto pues ya uno está viendo que se enmarcarían algunas acciones, como lo que va a ocurrir mañana incluso con estos fondos que está facilitando México. Entonces, pero de lo que ha ocurrido hasta hoy, ¿cuál ha sido un poco el análisis que ustedes han desarrollado? Bueno, para mí es un poco complicado porque creo que vamos de forma muy inmediata tratando de entender cuál es el plan de seguridad. En un primer momento se han pedido alrededor de 30 millones, se dio la justificación, pero no conocíamos el plan. A mí me gustaría conocer el plan de seguridad.
Probablemente por cuestiones estratégicas el Ejecutivo ya ha decidido no anunciar cuál es el plan de seguridad para poder llegar de sorpresa a los territorios. Habrá que ver, esa es atribución del Ejecutivo, pero se vuelve más complicado para mí como diputado el poder analizar en qué se van a invertir esos fondos. Luego se está analizando la aprobación de 91 millones de dólares, ya se presentó el proyecto, habrá que ver la justificación. No conocemos a ciencia cierta el plan, pero creo que tenemos que dar un voto de confianza a fin de incentivar el tema de la lucha contra la criminalidad. Llegará un momento en el que habrá que hacer una evaluación y determinar si estos planes tienen viabilidad. De lo contrario, en algún momento pues tendremos que empezar a generar una oposición no irracional, sino una oposición que vaya en función de construir y de recomendarle al presidente otras acciones para poder tener un plan de seguridad que realmente impacte en la población y reduzca determinantemente los índices de violencia. Por ahora estamos dando ese voto de confianza y esto tendrá que verse reflejado también, como lo decíamos anteriormente, en el tema de la reducción de la inmigración irregular. Ahora estamos hablando de todas las iniciativas que tienen que ir paralelas, ¿no? Porque también se está hablando por el otro lado de la posibilidad de poder destrabar un poco los 6.000 millones de dólares de los que hablaba el secretario de Comercio, que estaban retenidos de alguna forma a través del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Con los permisos ambientales y demás, y que estaba retenida esa inversión y que eso puede desencadenar un efecto positivo en la economía del país. Lo que sucede es que en este país hay mucha burocracia, en este país hay un entorpecimiento en las labores de inversión, bueno, a todo nivel. Toda la burocracia del país creo que necesita una reingeniería. O sea, no solo un tema de inseguridad. Y el tema de que incluso salvadoreños residiendo en el exterior han tenido una queja constante sobre el tema del por qué no invierten en El Salvador. Viajar desde Estados Unidos, por ejemplo, y desde otros países del mundo para constituir una empresa acá no requiere una semana, requiere de 2 meses, o regresar constantemente. No digamos las grandes empresas que vienen a querer radicarse en El Salvador y que podrían generar fuentes de empleo, tienen casos como este con el Ministerio de Medio Ambiente. Claro, yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones tienen que garantizar la seguridad del país, pero también tiene que haber seguridad jurídica para el inversionista. Entonces no solo se trata de esfuerzos aislados que tienen que hacerse, tiene que desentramparse toda esa maraña de burocracia que no permite que la inversión extranjera pueda llegar al país con comodidad. Y por otra parte también hay inversión en el país que no es rentable para los salvadoreños. El tema de las maquilas habría que revisarlo. Salarios de hambre, o sea, muy bien que estén erradicadas las maquilas en El Salvador porque generan fuentes de empleo, pero hay una gran explotación y los salarios no son acordes a las actividades. Creo que hay que establecer un equilibrio entre la inversión, pero también entre el impacto positivo que esto puede generar para el país. Bueno, excelente, se nos ha agotado el tiempo. Gracias, diputado. Gracias, William, y siempre es un placer estar con los salvadoreños informando del trabajo legislativo. Diputado Sade, gracias por habernos acompañado. Gracias, William, muy buenas noches, y gracias, Leonardo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Bueno, perfecto, nosotros agradecemos a ustedes también su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana en 8 en punto. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.